Y de pronto, pues esta información que nos conmovió a todos de sangre, muerte, asesinatos, destrucción y una respuesta también por Israel, por parte de Israel, pues igualmente violenta. Un país ultra dividido, Israel, y de pronto esto, pues perdón con lo que cierro mi comentario, pero le cae como anillo al dedo a ver, a Netanyahu. ¿Qué va a pasar con todos los rehenes? Porque México tiene 2 rehenes. Sí creo que se equivocó el presidente de la República. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y de veras que esta semana ha sido una semana muy, muy intensa. Hemos enfrentado dolor, angustia, tristeza por lo que está sucediendo en Israel como en la Franja de Gaza. Y justamente para hablar de este tema, que yo creo que desgraciadamente nos va a ocupar un buen tiempo, pues tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al politólogo Gabriel Guerra Castellanos. Además, les quiero decir que es un hombre con una amplia experiencia en el análisis político de temas internacionales y también nacionales. Tiene una consultoría justo donde pues está trabajando en temas relacionados con la política internacional y nacional. Y bueno, él estudió ciencia política en Berlín, si no recuerdo mal, Gabriel. Correcto, así es. Tere, muy buenos días y gracias por invitarme. No sabes qué gusto me da que hayas podido venir. Yo te sigo, te he leído, te he escuchado, te sigo escuchando ahora en ADN 40 y Sí. me complace muchísimo que estés con nosotros el día de hoy. Porque, caray, Gabriel, fue una cosa tan inesperada este ataque de este grupo que me gustaría mucho que me ayudaras a definir si es terrorista o no es terrorista, porque hay varias versiones Sí. sobre el tema, estoy hablando de Hamas, y de pronto, pues esta información que nos conmovió a todos de sangre, muerte, asesinatos, destrucción y una respuesta también por Israel, por parte de Israel, pues igualmente violenta. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en esta parte del mundo, Gabriel? Mira, Tere, gracias de nuevo y sí, efectivamente han sido días muy impactantes. Las imágenes que hemos visto son verdaderamente choqueantes y pues siempre los actos violentos como estos, los actos de terrorismo contra civiles, eh, pues son, yo creo que doblemente impactantes. Si ves escenas de combate, bueno, asumes que es una guerra. Pero en este caso, pues sí, la incursión. Primero, la primera gran sorpresa es que jamás tuviera eh, esta capacidad organizativa de planeación, de sigilo, para poder llevar a cabo una operación como la que realizó. Porque no fue un atentado aislado, no, fue una incursión por cielo, mar y tierra, ¿sí? 5,000 cohetes, de acuerdo, pero digamos que la parte de los cohetes Israel la tiene en su cálculo. Lo que Israel no tiene y nunca imaginó eh, era que pudiera ser infiltrado por tierra, por aire, en unas especies como de planeadores, ¿no? Con unos motorcitos, por mar también, y que pudieran penetrar los terroristas de tal manera y con tal facilidad en territorio israelí a, pues, lo mismo a masacrar a civiles inocentes que a atacar estaciones de policía o puestos del ejército, porque era un ataque, digamos, en el que, por supuesto, estaba la parte absolutamente inaceptable, terrible de los civiles,
pero también hay mucha evidencia de ataques contra puestos militares y contra estaciones de policía. Entonces, sí fue una enorme sorpresa, yo creo que un shock para todo el mundo. Después, la tristeza profunda que provoca ver algo así, y luego, para quienes seguimos el Medio Oriente por una u otra razón, esta sensación de volver a ver la misma película de nuevo. La reacción israelí, que es la que ya conocemos cada vez que hay una serie de atentados, cada vez que hay algún tipo de ataque de parte de los militantes o los terroristas palestinos, las mismas represalias, el mismo efecto devastador, demoledor para la población civil y el mismo ciclo de violencia que se vuelve a generar y regenerar. ¿Qué cambia esta vez? Se repite, perdón, cíclicamente, y de hecho, muchos analistas israelíes lo dicen hasta con cierta, pues no sé si resignación o cinismo. Dicen, bueno, es que ya sabemos que cada 5 o 6 años va a haber un brote, ya sea de descontento civil, social o de ataques, y que vamos a contraatacar y estará todo calmado 5 años y volverá a empezar. Sí, pero esta vez yo creo que no imaginaron la magnitud y claro, tristemente, la tentación visceral por un lado y la tentación política por el otro, es pues que haya una respuesta como nunca antes ante un ataque como nunca antes. Entonces, creo que lo que nos espera va a ser terrible. Fíjate, Gabriel, que bueno, yo tenía mucho interés en escucharte por muchas razones. Primero, porque me encanta el análisis que haces, siempre objetivo y equilibrado, y creo que eso es parte del éxito de un buen analista. Por otro lado, porque yo sé que hace 50 años tu mamá, una gran mujer mexicana, embajadora de México en Israel, doña Rosario Castellanos, pues estaba precisamente en la guerra del Yom Kippur hace 50 años y ahí había un niño chiquito, has de haber sido muy chiquito porque eres muy joven, pero ahí estabas y te tocó vivir desde Israel un conflicto bastante similar. ¿Nos quisieras compartir, Gabriel, tu experiencia en aquel momento y qué oías además decir a tu mamá? Sí, claro. Mira, nosotros llegamos a Israel, a mi madre la nombran embajadora de México en el 71, llegamos allá y estaba Israel, digamos, todavía un poco en la incredulidad de la victoria apabullante que había tenido en la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días, Israel ataca previendo, o al menos esa era la versión oficial, que vendría un ataque de parte de Egipto, Jordania y Siria, ataca preventivamente Israel, arrasa con las defensas árabes, conquista una cantidad de territorio impresionante, tanto del lado egipcio, todo el Sinaí, del lado jordano, pues toda la parte de la franja occidental, Cisjordania como se le conoce, los altos del Golán, y era como la gran victoria que le aseguraba a Israel espacio vital, que le aseguraba seguridad. Y entonces era un poco un Israel muy confiado, muy dedicado ya más a sus temas internos, claro, preocupado por la seguridad, preocupado por los atentados terroristas, pero un poco en una sensación, no quiero equivocarme en la palabra, pero un poco sobrado, relajado, digamos. Un poco en esta actitud de, bueno, sí, de repente habrá algún ataque, pero ya hay que estar alertas, pero militarmente ya logramos darnos espacio y ya logramos demostrar nuestra absoluta superioridad. Bueno, era un Israel socialdemócrata,
gobernado por una mujer, por Golda Meir, una mujer excepcional, Así con un es. ministro de Relaciones Exteriores que hasta la fecha su nombre se recuerda y se honra a Baevan, que era un estadista. En fin, era un país que tenía una vida política muy activa, una visión, digamos, muy progresista, esta socialdemocracia, digamos, avanzada, todo el ejercicio que a mí me pareció siempre el experimento social, que son los kibutzim, los kibutz, estas granjas colectivas que tienen un poco de socialismo primitivo, si tú quieres. Entonces, a mí me fascinaba. Yo era un niño eh, muy precoz en cuanto a mi interés por la política, mi interés por los temas sociales. ¿Por qué? Porque pues, venía yo de una casa en la que esos eran temas, ¿no? Bueno, entonces, pues ese Israel era un Israel fascinante. Te digo, era un oasis de democracia en el Medio Oriente, era pues además en los 70s que una mujer gobernara, solamente había dos casos en ese momento, que era el de la India, con Indira Gandhi, y el de Israel. Entonces, era fascinante. Yo llego de 9, 10 años, la guerra del Yom Kippur, pues nos toca. Yo tenía 11, casi 12, estaba por cumplir 12 cuando estalla la guerra, y me Y acuerdo, andabas en la calle, ¿verdad? y fíjate que andaba yo en mi bicicleta, vivíamos frente a la playa, pedí permiso para irme más lejos que de costumbre, porque el Yom Kippur, que es el día del perdón para Ujú. los judíos, es un día de Sí. recogimiento, no había tráfico, entonces era muy seguro. Entonces me fui, ¿no? Me aventuré lejísimos en la bici, y cuando venía ya de regreso a la casa, o cuando iba ya de regreso a la casa, empezaron a sonar las sirenas, las alarmas antiaéreas, y entonces nos dimos cuenta de lo que había pasado y entramos en un periodo primero, de consternación, porque nadie sabía bien a bien qué pasaba. Segundo, de una serie de precauciones que hoy nos podrían sonar tal vez, pues ya absurdas o anacrónicas, pero desde tener que ennegrecer las casas, es decir, tapar todas tus ventanas, reducir, por supuesto, tu consumo de luz, apagar todas las luces exteriores y tapar. Me acuerdo perfectamente de haber estado tapando con cartulina negra todas las ventanas. ¿Por qué? Porque en ese entonces pues, la idea era que si se lograba colar un avión enemigo, no viera la mancha de luz para Claro. poderse orientar para atacar. Los faros de los automóviles pintados de azul, con una especie de pintura de agua, de nuevo para reducir la mancha luminosa, y el impacto de no ver hombres en la calle. O sea, no veías un hombre entre los 18 y los 55, 60 posiblemente, no veías un hombre caminando en la calle. Todo mundo en el frente de batalla. Oye, Gabriel, pero fíjate, de este recuerdo que te agradecemos mucho que nos compartas, llegamos a un momento pues muy distinto de Israel. Me gustaría mucho ver si compartes mi lectura de una persona que no es experta como tú. Ahora nos encontramos un Israel con un primer ministro, Netanyahu, que tiene, pues creo que como 15 años en el poder, acusado de corrupción, de extrema derecha y rodeado también de ultraconservadores. Entonces, creo que esto configura de otro modo lo que se está en este momento viviendo. Y por otro lado, y ya con esto termino, porque aquí lo No, 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 importante no, no. es su versión, y por otro lado, Hamas es un grupo terrorista, pero que gobierna, ¿sí? Que a lo mejor no todos los palestinos están con Hamas, pero bueno, evidentemente es una fuerza terrorista, pero es una fuerza política también, hasta donde yo veo. ¿Cómo se dan entonces estas circunstancias? Ya no está Golda Meir,
que por cierto acabo de ver la película, si no la has visto, te la recomiendo No mucho. la veré, sí, la No, voy la a tienes que buscar. ver porque es justo de la guerra del Yom Kippur, la tienes que ver. No está Golda, está Benjamín Netanyahu, un país ultra dividido, Israel, y de pronto esto, pues perdón con lo que cierro mi comentario, pero le cae como anillo al dedo a ver, a Netanyahu porque se une todo Israel. A ver, ¿cómo ves todo esto? Mira, con el paso del tiempo, a ver, la guerra del Yom Kippur, ¿qué hace? Le rompe esta sensación de invulnerabilidad a los israelíes y despierta nuevamente el temor, que es el aliado siempre y el compañero de viaje del odio, ¿no? Generalmente odiamos a lo que le tememos. Y entonces entra en una dinámica psicológica muy perversa la relación entre Israel y los países árabes y entre Israel y los palestinos. Bueno, poco a poco se va derechizando, hay algunos episodios, Ariel Sharon, Menachem Begin, pero el más extremo es el de Netanyahu. Netanyahu, que es un tipo sin escrúpulo alguno, un tipo de extrema derecha, lo dices bien, pero además dispuesto a aliarse con quien sea, con tal de conservar el poder. Y en esta última ocasión, en que llega a ser, me parece que es por quinta vez primer ministro, poco, no me acuerdo cuántas veces fue Santana presidente de México, pero más o menos por el estilo, Sí. eh, y no tuvo empacho en aliarse con los partidos más ultra religiosos que pretenden una serie de cosas, primero en relación con la población árabe y palestina, planteamientos muy extremos incluso que hablan de, no lo han llegado a hacer, pero que amenazan con quitarle la nacionalidad a los ciudadanos israelíes de origen árabe, es decir, hay más o menos el 20% de la población de Israel es árabe, no es judía, con quitarle poder de manera significativa al Poder Judicial. O sea, me acuerdo que justo cuando estábamos aquí en la discusión acerca de pues los ataques del presidente de la República a la Suprema Corte, en Israel estaban legislando para que las decisiones de la Suprema Corte ya no fueran inatacables, para que pudieran ser revertidas por una mayoría simple en el Congreso. Imagínate nada más. Entonces, Netanyahu puso en marcha un plan que es, ese sí es un golpe de Estado técnico para desaparecer a uno de los poderes. Y estaba en eso cuando la gente salió a las calles. Todo este año, de hecho, fue un año de protestas masivas en Israel, porque Netanyahu, hay que ver, digamos, las tres cosas. Su ataque al sistema liberal democrático israelí, ¿no? Al Estado de Derecho, en fin, por una parte. Por otra parte, el endurecimiento frente a, cediendo, digamos, a los grupos religiosos. Y, en tercer lugar, un endurecimiento muy severo frente a los palestinos. Un aumento impresionante de asentamientos ilegales, sobre todo en Cisjordania. Estos asentamientos ilegales, hay que decirlo, a ver, son Cisjordania y Gaza son territorios, para efectos prácticos, son territorios ocupados. ¿Sí? Palestina no es Palestina como tal, no es un país, no es un estado, son territorios ocupados por Israel militarmente. Y digo, que pueden alegar los israelíes que si están o no sus tropas en Gaza, es irrelevante. Para efectos prácticos tienen el control completo y tienen la capacidad de cerrar las fronteras y de impedir el paso de la gente. Bueno, pero los asentamientos ilegales judíos en la franja en Cisjordania, perdón, para efectos prácticos son una anexión. Es el equivalente a apropiarse de la tierra. Y hay expulsiones masivas de palestinos, en fin. Además de unas condiciones de vida que son, mucha gente las describe como apartheid, no sé si llegan a ese grado, pero sí de una severidad, de una crueldad, de una inhumanidad verdaderamente impresionante.
más, y esto a mí me impacta doblemente porque yo conocí al Israel humanista, decente, abierto, liberal, y de repente ver cómo se convirtió en este país eh, tan contaminado por lo ultra religioso, tan dispuesto a violar el derecho internacional y a violar las normas elementales de convivencia con sus vecinos. Bueno, me parece que es una tragedia lo que ha pasado con Israel, porque la Suiza de Medio Oriente se ha convertido en, ¿qué te gusta? Voy a exagerar un poquito, pero en la Arabia Saudita, ¿no? O sea, con cada vez más poder religioso y cada vez más antagonismo hacia sus vecinos. Ahora, Gabriel, fíjate, al principio platicábamos de ese momento que tú viviste hace 50 años cuando comenzó la guerra del Yom Kippur y se entiende que cubrieran las ventanas, que evitaran los reflejos, pero ahora Israel se preciaba de tener incluso un domo que impedía que cualquier misil que pudiera acercarse a este domo pudiera penetrarlo. Así Y es. yo me pregunto, ¿qué pasó con ese servicio de inteligencia, con todos los operativos preventivos de defensa que de pronto fallaron? Y te digo, me sorprende mucho, pues porque ahorita el comentario es, ¿cómo es posible que se haya dado un ataque de tal brutalidad, porque fue una cosa Sí, espantosa, bestial. ¿sí? Sin que no se dieran cuenta, sin que se dieran cuenta. Mira, ¿Qué lectura haces de esto? primero, bueno, lo que tú señalas muy bien. A ver, Israel tiene los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo. Tiene tecnologías, bueno, pues tan las tiene que en México y en otros países del mundo, gobiernos compran, contratan el Pegasus famoso y otras cosas para interceptar teléfonos, para espiar, bueno, las grandes firmas de consultoría en temas de inteligencia y de espionaje, etcétera, son israelíes. Tienen, yo me atrevería a decir que proporcionalmente a su tamaño, el ejército más poderoso del mundo. O sea, si tú lo ves hombre por hombre y lo ves proporcionalmente a su tamaño y a su población, mucho mejor entrenado, mucho mejor equipado, mucho más eficaz en el combate que el de cualquier otra nación del mundo. ¿Cómo pasó esto? Y entonces yo creo que tenemos que pensar primero en un nivel ya de soberbia, de arrogancia, de decir, esto no nos puede pasar porque tenemos todos los sistemas, poco el equivalente del señor o la señora que instala la alarma más sofisticada en su casa y pues resulta que se meten por la puertita del perro, ¿no? Que esa se le olvidó incluirla. Bueno, por otro lado, la sensación está un poco como en la guerra del Yom Kippur. Todo está en orden, no hay nada que pueda eh, suceder que nos cambie el escenario. Y después, mira, hay muchas versiones y no hay que hacer caso a todo lo que se dice o a lo que se oye, pero hay muchas versiones en el sentido de que Egipto alertó a Israel de que algo podía pasar. Y una lectura que me pareció muy interesante y muy inteligente de Jorge Fernández Menéndez, que decía, a ver, seguramente Netanyahu dijo, pues dejemos que pase, no va a ser tan grave, pero me permite a mí mostrarme como el hombre fuerte y entonces unificar a Israel. Bueno, es una hipótesis, no digo que sea cierto, pero lo que es un hecho es que esto, tú lo dijiste muy bien, le cayó como una bocanada de oxígeno a Netanyahu que estaba emproblemado. A ver, no lo quería recibir Biden. Tenía serios problemas de legitimidad dentro y fuera de Israel, críticas y la probabilidad de perder las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque llegó demasiado lejos. O sea, hay cosas que la sociedad israelí no está dispuesta a tolerar
y el golpe el intento, digamos, de defenestrar el Poder Judicial era una de esas cosas. Entonces, le cayó de maravilla. ¿Qué pasa? Una falla de esta magnitud tiene que tener consecuencias políticas. O sea, en este momento, la lectura, digamos, a ver, una vez pasado el shock y el dolor, porque tengo amigos judíos que me han reclamado que el domingo, el lunes, estaba yo escribiendo y tuiteando y hablando acerca de lo complejo que es el conflicto y de las múltiples variantes que tiene. Lo que tú decías de Hamas hace un segundo. Hamas es un grupo terrorista, sí, pero también es una organización política, pero también tiene base social. Uh-huh. Mucha gente no lo sabe, pero en 2006, cuando Israel se retira de la Franja de Gaza militarmente en 2005, en 2006 hay elecciones en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y jamás gana las elecciones. Le gana a la facción de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Abbas se niega a reconocer el resultado, hay una especie de guerra civil en Gaza, gana Hamas y expulsa al Fatah. Bueno, pero ganó elecciones. O sea, un grupo terrorista X no se presenta a elecciones, para Y empezar. la ETA, vamos a poner uno que sea, que lo Exacto. podamos comprender bien. La Entonces, ETA. mira, yo creo que un muy buen ejemplo y una muy buena equivalencia sería el ejército republicano irlandés. Uh-huh. El ejército republicano irlandés tenía un brazo armado y tenía un brazo político, Sinn Féin, ¿no? Que es hoy un partido político muy importante en Irlanda. Y escuchaba yo antier a un parlamentario irlandés decir, a ver, señores, no podemos ignorar lo que está pasando porque fue lo que nos pasó a nosotros. O sea, finalmente el ejército republicano irlandés atacó civiles, mató civiles, atentó contra políticos, hizo barbaridad y media, pero al mismo tiempo tenía una base social profunda y una Pero, fuerza política. pero te voy a decir una cosa, Gabriel, que yo, sin ser, repito, una experta, me curo en salud, pues yo creo que finalmente el conflicto de Irlanda termina porque hay una voluntad de sentarse a hablar, de negociar. Y yo lo que veo aquí es que los que ganaron, o sea, son los extremistas de Claro, Israel sí, y los extremistas de Palestina. Y lo totalmente de acuerdo. todo es que todos se han unido ahora. Los palestinos dicen, es que mira cómo nos trataban, es que invadieron, hicieron enclaves dentro de nuestros territorios, etcétera. Y por otro lado, los israelíes, pues lo que dicen es, estos son unos asesinos brutales, hay de veras un terrorismo explícito, porque la gente está aterrorizada en Israel y lo comprendo. Entonces, nomás ganaron los extremos. Y yo no veo ni de este lado ni del otro, Gabriel, y eso es una pregunta, me gusta muchísimo tener la posibilidad de platicar contigo, porque mientras no se vea esa voluntad, no va a haber arreglo. Es que es una cosa que se retroalimenta a la horrible, a la Así malísima. es. Así es una espiral terrible de violencia, de odio, en la que siempre salen ganando los extremos, efectivamente, pero mira, yo creo que aquí, obviamente las dos partes tienen que acceder a dialogar, a intentar algo, pero pues obviamente, y habrá quien tal vez no esté de acuerdo, pero pues creo que se le exige más, no sé si se le debe exigir más o no, a un Estado democrático, a un Estado que se dice respetuoso de las normas internacionales de conducta, que se dice pues el país más avanzado de Medio Oriente, que a un grupo radical terrorista. No quiere decir que los dos no tengan la obligación de hacer las cosas bien, pero bueno,
esperaría uno del Estado constituido, de la nación constituida, un Ujú. poco más de madurez, bueno, por un lado. Por otro lado, pues si vemos la historia de Israel, pues los últimos 40 años han sido este ciclo permanente de violencia contra violencia, represalias, ataques, y llega un momento en el que te tienes que cuestionar, Tere, bueno, si todo lo que he hecho consistentemente me lleva al mismo lugar de regreso, ¿no será momento de cambiar? Porque fíjate una cosa, eh, hay dos facciones palestinas, digamos, ¿no? Hamas, que es la más radical, que está en Gaza, y Al-Fatah, que es la Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania. Es la moderada. Ahí prácticamente, no hay violencia, no hay ataques terroristas, no hay un ejército, digamos, en pie de guerra como el de Hamas. Bueno, pero, ¿qué pasa? Día tras día, nuevos asentamientos, día tras día, nuevas expropiaciones o anexiones de facto de su territorio, día tras día, la humillación de tener que esperar horas y procesos incomodísimos, dificilísimos para cruzar la frontera, para ir a tu casa o a tu trabajo. La incertidumbre de lograrlo o no, la idea de que te hayan demolido tu casa, por ejemplo. Bueno, y entonces se tiene que preguntar a un palestino común y corriente, bueno, ¿cuál es la recompensa de portarse bien? ¿Cuál es la recompensa de ser institucional? Al revés, pareciera que es un castigo. Entonces, creo que eso lo vuelve muy complicado y creo que la política israelí también de represalias son tan extremas generalmente y llegan a ser, no en este caso es terrible, pero bueno, pero también en este caso, Tere, son desproporcionadas. O sea, tú no puedes decidir que a una franja de 350 kilómetros cuadrados, donde viven 2,5 millones de personas, Chiquitito, ¿no? cortarle, es la zona más densamente poblada del mundo. El ejército israelí anunció ya que les cortan el agua, la luz, el acceso a alimentos y de medicinas. Eso es castigar a la población civil. Eso no es tomar represalias contra un grupo terrorista. Eso es castigar a la población civil. Pero vámonos a ejemplos anteriores más chiquitos. En Gaza o en Cisjordania, si un joven terrorista era capturado o reconocido, lo que fuera, uno de los castigos común, esto es público, es llega el ejército israelí y destruye la casa de su familia. Entonces llegan a demoler la casa y tú dices, bueno, ¿eso qué logra? A ver, echas a la calle a los papás, echas a la calle a los abuelos, dejas ancianos humillados, jovencitos amargados, deseosos de venganza. O sea, ¿qué piensa un niño de 8 años que ve que porque su hermano mayor era un militante o ellos lo verían como un guerrillero, ¿no? Y acuérdate del viejo dicho aquel de que, lo diré en inglés porque me lo sé en inglés, one man's terrorist is another man's freedom fighter, ¿no? El luchador por la libertad de unos es el terrorista de otros. Claro. Bueno, ¿qué haces ahí? O sea, lo único que estás ahí es sembrando rencor y ánimo de venganza. Entonces, Pero Israel tiene que repensar esta parte. sí, y fíjate que ahora yéndonos al otro lado, al lado de la franja de Gaza, pues lo que se ve también es que hay mucho tiempo de preparación de esto que vimos, no es algo de se nos No, ocurrió, no, 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 no. vamos, esto fue algo bien planeado. Muy bien planeado. Sí. Y aquí la cosa se empieza a complicar más, Gabriel. ¿Qué piensas de Irán? Se habla de que, bueno, Irán y Qatar podrían ser
dos países que estarían probablemente patrocinando o alimentando esto. Y esto sucede justo cuando Arabia Saudita dice que ya va a entablar relaciones diplomáticas con Israel. Todo se derrumba, todo. Entonces, cuéntame cómo ves el contexto. Bueno, ¿y para qué hablamos del Líbano? Donde también hay una situación de apoyo pues al grupo terrorista de Hamas. ¿Cómo ves todo esto? Mira, tienes a muchos países tratando de ganar influencia en la región. En parte por la miopía de Estados Unidos, que decidió apoyar los intentos por derrocar al presidente de Siria, que no lo lograron, ¿no? A Bashir al-Assad, que dictador, sanguinario, lo que tú quieras, pero que era curiosamente de los moderados de la región y que era completamente predecible en su relación con Israel. Siria había dejado de ser una amenaza para Israel. Pasa algo parecido en Libia. Entonces tú permites que se desmoronen regímenes y países y sistemas y que generas caos. Cuando hay caos, entra todo el mundo a tratar de influir. Es lo que está haciendo Irán, es lo que está haciendo Arabia Saudita por su lado, lo está haciendo Rusia también, por supuesto Qatar, que tiene muchísimo dinero. Entonces, y muchos de ellos simpatizan abiertamente con la causa palestina. No necesariamente con el terrorismo, con el caso de Irán sí, el caso de Qatar, ellos son más cuidadosos, son mucho más discretos, pero al final del día sí, o sea, se nos olvida luego porque pues vivimos en la burbuja occidental, pero se nos olvida que hay toda una parte del mundo, digamos el sur, así englobando, que simpatiza con y apoya más la causa palestina que la causa israelí. De la misma manera que mucha gente se queda perpleja y dice, ay, ¿por qué América Latina y África y los países del sureste asiático no apoyan a Estados Unidos y a la OTAN con Ucrania? Pues porque no están tan convencidos de que los deban apoyar, porque no se compran la historia de que Estados Unidos es el bueno de la película. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay intereses geopolíticos, por supuesto. Me parece que Arabia Saudita estiró demasiado la liga en su relacionamiento con Estados Unidos en este intento de acercamiento con Israel. Paradojas de la vida, Tere. Irán y Arabia Saudita acaban de restablecer relaciones diplomáticas hace unos meses, que parecía impensable. Entonces, hay muchos juegos, hay muchos reacomodos. Lo que sí me parece es que esto que ha sucedido ahora es una tragedia terrible. Tragedia terrible lo que sucedió en Israel, tragedia terrible lo que está sucediendo en la Franja de Gaza en estos momentos. Una crisis humanitaria, además, sin precedente. Pero va a servir porque puso de nuevo sobre la mesa un tema que estaba relegado, que es el tema de los palestinos. O sea, al final del día, la guerra de Ucrania, el otro día pensé en escribir un artículo al respecto y dije, híjole, se puede malentender, pero una de las cosas más terribles y más costosas de la guerra de Ucrania ha sido la manera en que todo el mundo, sobre todo en Occidente, se ha enfocado en el tema de Ucrania y se ha olvidado de lo demás. Entonces, tú oyes hablar de Sudán Sí. o de Yemen O de Uganda. y dices, no, es que Ucrania. Escuchas conversaciones, Tere, tú seguramente las has escuchado, yo las he escuchado, sobre todo al principio del conflicto en Ucrania, de señoras mexicanas diciendo, ay, no, es que yo quisiera adoptar un niño, pero ucraniano, porque pues son güeritos, ¿no? Entonces, finalmente, Ucrania sirvió como un distractor para que nos olvidáramos de todo lo demás. Lo que viene pasando, si tú haces un recuento
en un medio al que nadie podría acusar de ser antisemita, que es el New York Times, uno de los periódicos más respetados del mundo, que tiene además su base en una ciudad con una comunidad judía importantísima. Bueno, New York Times se ha dedicado a reseñar y a reportear todo lo que está pasando en Cisjordania desde hace varios años. Y este endurecimiento israelí que te reseñé hace rato, no creas que mi fuente son los grupos palestinos, mi fuente son los medios internacionales. Entonces, ojalá que esto, digo, ya que sucedió la tragedia, ya que está sucediendo la tragedia, yo sospecho que va a llegar un momento de la represalia israelí en que la opinión pública mundial se le va a voltear. No es la primera Pero vez. es que, fíjate, Gabriel, las cosas son muy tristes, yo soy psicóloga y el otro día me encontré, y permíteme compartirlo contigo, un librito que recoge un intercambio epistolar entre Albert Einstein y Sigmund Freud. Wow. Este librito es de 1930, ya después era en el periodo entre guerras. Sí. Las cartas son de una ingenuidad conmovedora, porque Albert Einstein le dice, ¿qué pasa con los seres humanos que tenemos una vocación por la guerra, que queremos siempre disputarle al otro y que finalmente sabemos que la guerra solo puede traer sangre, muerte y destrucción? Y te estoy haciendo un resumen, te lo Sí. recomiendo muchísimo porque lo encuentras en internet, en Sí. PDF, en fin. Bueno, y le contesta a Sigmund Freud, mira, pues mi especialidad es conocer, Einstein ya había sido premio Nobel, y Sigmund Freud, pues ya era el papá del psicoanálisis, el experto en sexualidad, en la teoría de los sueños, en fin. Y en las Y le dice, mamás y en todo, sí. y le dice cosas tan pesimistas sobre los seres humanos. Freud le dice, los seres humanos pues, son capaces de lo mejor y son capaces de lo peor. De lo peor. Se me quedó muy grabada esta frase de dos talentos, dos hombres brillantes del siglo XX, diría yo. Y fíjate que lo que estamos viendo ahorita, Gabriel, es que es un momento en donde ambas partes son capaces de lo peor, pero también los que vemos el escenario, porque no falta por ahí el que tiene, digamos, una actitud antisemita, Sí. sin entender que son semitas también los palestinos, que son lo mismo, y no falta también quien diga, son los musulmanes, no, ni son los Sí. musulmanes, ni son los judíos, son unos seres humanos que coinciden en el peor momento posible. O sea, no sé cómo lo ves, Gabriel. Fíjate que, mira, la verdad es muy desalentador lo que estamos viendo, porque además, mira, yo veo las respuestas en redes sociales, en las cosas que uno publica en el periódico o, en fin, en las conversaciones incluso personales. Híjole, hay una deshumanización del otro terrible, terrible. Lo vivimos en México, toda proporción guardada, con esta idea de que los del otro bando político son malos y no merecen nada. Bueno, lo que estamos viendo en Israel y en los territorios palestinos ocupados es eso llevado a su conclusión lógica, al extremo. Pues la continuación de eso, de esta idea de que el otro no merece la pena. Y, híjole, yo veo los comentarios, por supuesto, expresiones antisemitas odiosas, aberrantes, pero también expresiones que deshumanizan a los palestinos de una manera terrible. Oye, un comandante militar de muy alto rango israelí, no recuerdo si el ministro de Defensa o un general de muy alto rango, diciendo, no estamos, nuestro enemigo son animales humanos.
Imagínate, o sea, Entonces, a ver, sí, son criminales, son terroristas, bueno, pero en el momento en que empiezas a deshumanizar al otro, se pierde toda posibilidad de diálogo, de encuentro, de nada. Déjame recomendarte ahora yo a ti y a claro. quienes nos están viendo un libro a propósito de esto. No es muy optimista, tampoco, pero es de otro premio Nobel, Konrad con K. Lorenz, Ujú. eh, un Un etólogo. etólogo austriaco eh, que tiene, Él fue el que descubrió la impronta de los patitos, que, o sea, sí, 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 es un hombre que tiene además estudios acerca de las aves, acerca de los peces, un libro maravilloso acerca de los perros que se llama Man Meets Dog, ¿no? El hombre conoce al perro, pero al que me refiero es un libro que yo leí la versión en inglés, se llama On Aggression, sí, sobre sobre la la agresión. agresión. Es el que le vale el premio Nobel, ese libro. Y ya después, pues pasa un poco de moda porque todo el mundo decide entrar en la onda, valga la redundancia, en la onda buena onda de los 60 y, ¿no? Y todos creemos en un mundo mejor y la paz y el amor. Pero al final del día, lo que dice Lorenz es el único animal que no aprendió nunca a sublimar la agresividad es el ser humano. Todos los demás encontraron alguna manera de ritualizar sus conductas violentas y agresivas y volverlas parte de su convivencia. Fíjate que yo leí el libro, lo leí cuando estudiaba yo psicología, se los recomendamos muchísimo. Si no recuerdo mal, en español está en siglo XXI. Uh -huh. De veras, esta recomendación que nos hace Gabriel Guerra es muy importante, pero no sé, a mí lo que me da miedo, Gabriel, es que en este contexto y con toda esta, pues digamos, visión fatalista que tenemos de la agresión Uh humana, -huh. esto puede escalar más Sin y duda. realmente esto termine en algo que no quiero ni imaginarme. ¿Cómo ves esto? ¿Qué pasa si Estados Unidos, que le ha brindado el apoyo incondicional a Israel, pues de pronto, porque continúan las atrocidades de Hamas en Israel, pues decide terminar con las instalaciones nucleares de Irán? Y entonces sí, pues abróchense los cinturones porque vamos a tener muy mal tiempo. ¿Cómo ves esta posibilidad? Yo espero equivocarme y que no Sí, pase. yo, mira, no veo ese escenario Ay, en este momento, por lo menos no con este gobierno de Estados Unidos. Si gana Trump nuevamente, entonces sí, asustémonos. Pero, mira, los riesgos inmediatos que veo son de, primero, en Líbano está Hezbollah, que es un grupo muy parecido a Hamas. Son también chiitas, tienen vínculos muy cercanos con Irán, tienen también profunda base social y política y tienen un brazo armado. Y dijeron desde un principio, si Israel invade Gaza, nosotros vamos a abrir ese frente. Bueno, eso implicaría, pues, primero, abrirle dos frentes a Israel, segundo, que nuevamente el Líbano fuera campo de batalla, que ese pobre país, sí, malhadado país, es lo único que les falta ahora en medio de su tragedia. Veo un riesgo importante de que pues, las imágenes que se transmiten todos los días, en cada momento, en todas las plataformas de lo que está pasando en Gaza, pues así como cualquier persona decente se escandalizó, se asqueó frente a lo que estaba sucediendo en Israel por los terroristas de Hamas, bueno, las escenas de Gaza son igualmente impactantes. Y al final del día el sufrimiento de 2,5 millones de personas, de las cuales, pues, ¿qué te gusta? El 70%, el 80% no tiene
vela en esta procesión, no tiene asunto, no son terroristas, no son guerreros, no son nada. Simplemente, demográficamente hablando, la mitad de la población de Gaza es menor de 16 años. O sea, ahí ya en automático tienes un 1.2 millones de personas que no tienen asunto. Y luego pensemos en los ancianos. En fin, esas imágenes pueden propiciar actos terroristas de venganza contra Israel o intereses israelíes, pero también contra sus aliados, porque aquí al final del día, pues ya cerraron filas claramente Estados Unidos y los países de la Unión Europea. En fin, muchas repercusiones. Yo sí siento, Tere, esto va a durar un buen rato. Esto va a, como dice un poco el viejo dicho, se va a poner peor antes de ponerse todavía peor. Y nos va a hacer también, y mira, aquí hay, yo creo que en este momento hay dos personas frotándose las manos. Lo escribí antier en el Heraldo, dos personas frotándose las manos. Vladimir Putin, porque se quita el foco de la atención de la guerra en Ucrania, y Benjamín Netanyahu. Netanyahu, yo creo que más pronto que tarde se va a llevar un palmo de narices, se va a dar, le van a pasar factura todas estas cosas. Porque mira, ya... Yo espero que a Putin también, Gabriel. Sí, pero creo que son escenarios y personajes diferentes. Yo te confieso que prefiero la estabilidad de Putin en el poder, no de Putin invadiendo Ucrania, no quiero prestarme a confusión, no, pero el peor escenario para una potencia como Rusia es la inestabilidad interna, ¿no? En ese sentido, o sea, lo que pasó cuando cayó Gorbachev y la llegada de un hombre como Yeltsin, que era un alcohólico perdido, no hizo nada por la seguridad mundial, ¿no? Al revés, yo creo que terminó poniéndola en riesgo. Pero, mira, sí creo que la balanza política en Israel va a cambiar. Sí creo que la balanza de la opinión pública mundial, internacional, que ahorita está volcada del lado de Israel como debe de ser, si continúa la operación en Gaza como está yendo hasta ahora, y si cumplen sus promesas dichas por ellos, poco antes de que empezáramos a conversar, leía yo una declaración de un comandante militar israelí que decía: Gaza va a volver a ser un territorio de casas de campaña. Si continúan por esa ruta, la opinión mundial va a cambiar y tal vez, lo dudo, tal vez eso pudiera llevar a un cambio de actitud. Yo sí creo que el mundo árabe tiene que repensar su apoyo a Hamas, por supuesto, pero también creo que Occidente e Israel tienen que repensar, porque de nuevo, si la fórmula invariablemente te lleva a la violencia y la violencia es cada vez peor y la represalia tiene que ser cada vez más brutal, evidentemente ese no es el camino. Entonces, ojalá impere la razón, lo dudo, porque también. Yo además, no sé tú, querida Tere, pero yo sí creo en ese gran filósofo que fue José José. ¿Cómo dice? ¿Qué canción? La de Lo dudo. Pero lo dudo. Pero lo dudo, ¿no? Ya no, el resto de la canción no viene al caso, pero la duda sí. Oye, Gabriel, una última pregunta. Fíjate que hay otro tema que yo creo que es muy importante y te prometo que es el último que abordamos. Te agradezco mucho tu tiempo. ¿Qué va a pasar con todos los rehenes? Porque México tiene 2 rehenes. Bueno, al momento de estar platicando hoy, Gabriel y yo, pues México tiene ahí 2 rehenes. Un muchacho afortunadamente apareció, pero estaba yo escuchando, hay rehenes, bueno, de Estados Unidos muchísimos, pero también de Argentina, y vi unas escenas hoy en donde
bueno, pues se teme mucho por la seguridad de estas personas, dada la barbarie de Hamas. Sí, ¿Cómo mira, es esto? ¿Y México qué papel ha jugado hasta ahorita en esto? mira, en el caso de los rehenes, jamás ha sabido siempre negociar muy bien sus intercambios. Es decir, no es la primera vez que jamás toma rehenes eh, israelíes, judíos, casi siempre han sido soldados. Creo que esta es la primera vez en que, por lo menos en un número tan grande, toma civiles, pero, Niños, niños. pero los quiere básicamente, Tere, no los quiere para matarlos, no porque sean buenas gentes, no, los quiere para intercambiar. Hay un número altísimo de palestinos presos en cárceles israelíes, algunos de ellos terroristas, otros simplemente simpatizantes, otros simplemente activistas sociales, en fin. Eh, yo creo que la apuesta de Hamas es, por un lado, intercambio de prisioneros, entre comillas, los rehenes no son legalmente hablando prisioneros, pero intercambio de rehenes por prisioneros por un lado y por otro lado probablemente también como una especie de medida de seguridad perversa, macabra, sí, pero decir, bueno, si me sigues destruyendo, aquí están y también los vas a matar a ellos. Yo creo que esa es la tirada, pero sobre todo lo primero. En cuanto a la postura de México, mira, bueno, primero celebro que, pues relativamente rápido, digo, a las, ¿qué te gusta? 72 horas ya estaban dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana en ruta para repatriar a mexicanos, ya llegó el primero, eh, eso me parece muy importante y eso creo que fue relativamente rápido. La reacción de la Cancillería fue Correcta. la correcta, la correcta. El presidente López Obrador, yo creo que se resbaló el primer día, corrigió el segundo. Todo el mundo quisiera una condena más vociferante, tampoco creo que logre mayor cosa, ni que ayude mayor cosa. Eh, sí creo que se equivocó el presidente de la República al equiparar a un país con un grupo armado violento Así es. terrorista. Ese es un error. Lo que no es un error es reconocer que la situación es terriblemente compleja y que no se puede simplemente abstraer y decir es este ataque y ya. No, que hay una historia de décadas y hay una historia de agravios de ambas partes. Lo resumió muy bien ayer el subsecretario general de la ONU para emergencias humanitarias y desplazados. Las dos partes tienen que cesar. Jamás tiene que dejar de atacar, pero Israel tiene que dejar de incursionar en Gaza de la manera como lo está haciendo. Yo, no, yo nunca he creído que en general en la política, pero mucho menos en la política internacional, yo no creo que vociferar sirva de mucho. Y habrá quien diga, híjole, eso es, ya sé que a mí luego me dicen que soy tibio. Yo nunca he sentido eso como una, me lo dicen como ataque. Yo, la verdad, creo que el quemarse nunca ha sido tampoco una receta para lograr cosas. Salir a pegar de gritos, salir a insultar a una de las partes, no creo que sea conducente, no creo que ayude de ninguna manera a una solución. Y en el tema de los rehenes, Tere, tú no logras que liberen a tus rehenes insultando al secuestrador. O sea, eso es sentido común, es de jardín de niños. O sea, si alguien, por perverso y malvado que sea, tiene secuestrados ciudadanos tuyos, tu obligación es rescatarlos con bien. Y para rescatarlos con bien, pues generalmente no es buena idea irle a decir al otro que es un salvaje sanguinario, aunque lo sea.
Te entiendo muy bien, Gabriel. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente hasta este momento, como comenzábamos al iniciar esta conversación, no se ve ni de un lado ni del otro la voluntad de negociar. Negociar es ceder, negociar es tratar de entender al otro y eso Está completamente ausente. se ve difícil. Pero, Pero, pero Gabriel, creo que tenemos, y nada más te interrumpo un poco a manera de cierre mío, querida Tere. Nadie quiere dialogar, nadie quiere reconocer al otro como igual. Yo creo que tenemos una obligación moral, nosotros, que tenemos acceso a los medios, a no contribuir a esa escalada de odio y de polarización. Yo creo que tenemos una obligación de recordarle al público, a quienes nos hacen el favor de escucharnos, de leernos, de seguirnos, que la vía no es la descalificación, la vía no es el desprecio, que al final en este conflicto, como en tantos otros, todas las partes tienen derecho a ser y a vivir en paz y con seguridad. Y al final, si nosotros no lo decimos, ¿quién lo va a decir? qué buen cierre, Gabriel. Pues, Gabriel Guerra, de verdad no sabes cómo te aprecio tu tiempo, tu experiencia, tus conocimientos. Muchísimas gracias Gracias a por ti. haber estado con nosotros hoy en Valle de Lágrimas. Y a ustedes, pues les agradezco muchísimo que estén una vez más aquí en nuestro programa. La próxima semana regresamos. Gracias, Gabriel, y que no sea la última vez. De ninguna manera, volveré con gusto. Gracias, Tere. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.